Las vueltas que da la vida para bien o para mal pueden suceder en fracciones de segundo. En el fútbol mexicano hemos visto cómo prometedoras e incluso grandes carreras se derrumban en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todo por circunstancias que simplemente se escapan de sus manos. En esta ocasión les traemos el recuerdo de 14 jugadores de la Liga MX que la vida les cambió para mal en fracción de segundos. De un momento a otro, todo se derrumbó y no volvieron a ser los mismos. Número 14. Alberto Onofre. Onofre era considerado el más grande crack del fútbol mexicano de finales de la década de los 60 e inicios de los 70. En el jugador de Chivas se ponían muchas esperanzas para que México lograra una actuación histórica en el Mundial del 70. En una jugada simple e inocente todo se cayó para Onofre. En el último enfrentamiento de la selección mexicana para el inicio del Mundial del 70, Onofre se barrió con mucha fuerza y lamentablemente se rompió la tibia y el peroné. Se perdió el Mundial, pero también su estilo se fue de picada. 3 años más tarde de esta dura lesión, a los 26 años de edad, mejor decidió retirarse del fútbol, pues ya no había vuelto a ser el mismo. Número 13. Edgar Andrade. Una de las lesiones más dramáticas que se han visto jamás en el fútbol mexicano fue la que sufrió la gran joya de la cantera del Cruz Azul, Edgar Andrade. Andrade vivía su mejor momento con los cementeros y se esperaba que fuera pieza fundamental en los siguientes años, también con la selección mexicana. Pero en una desafortunada jugada, el futbolista cayó con todo su peso sobre su tobillo, que terminó completamente desviado. Después vino una muy larga recuperación y debido a la gravedad de la lesión nunca pudo recuperar la movilidad como antes y no pudo volver a acercarse a lo que había mostrado en sus años con el Cruz Azul. Y poco a poco fue quedando en el olvido. Número 12. Alfonso González. Este es un hecho distinto, pues a Ponchito González las cosas le cambiaron de la noche a la mañana por culpa de un error, de una falla. El campeón del mundo sub-17 en el 2011 con México empezó a romperla con el Atlas ganando protagonismo hasta que en el Clausura 2015 falló un penal en el último minuto en un clásico tapatío contra Chivas. Ponchito cobró la pena máxima al minuto 90 al estilo Panenka, sobrado, y el arquero Luis Michel lo atajó. Después de este error nada volvió a ser lo mismo para González. Las críticas le llovieron duro, le costó salir de los rojinegros y jamás volvió a ser protagonista, pues se fue a Monterrey en donde las lesiones no le permitían consolidarse y esa falla siempre lo perseguirá. Número 11. Carlos Sánchez. Un caso de verdad triste es el de Carlos, que justo cuando estaba en un buen momento con el América, sufrió un infarto cerebral en un entrenamiento con las Águilas. A Carlos le diagnosticaron un trombo en la pierna, pero no se trató a tiempo y sufrió el infarto, que lo llevó al retiro prematuro y a tener secuelas muy difíciles, como estar postrado en una silla de ruedas. Número 10. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez es recordado como uno de los grandes futbolistas de la historia de México, pero a sus 31 años todavía con cuerda por delante se vio involucrado en un lamentable accidente automovilístico en el que perdieron la vida 3 personas, todas de ellas la familia contra en la que se impactó el futbolista Nayarita. En ese entonces jugaba para Tigres y además de las lesiones que sufrió en los tobillos y que lo alejaron de las canchas, se tuvo que enfrentar a las fuertes críticas sociales. Simplemente Ramón no pudo volver a ser el mismo. Número 9. César Villaluz. Villaluz era considerado como uno de los estandartes de la generación dorada de México, luego de quedar campeón del mundo sub-17 en 2005. En Cruz Azul le llegó la oportunidad y empezó a brillar de gran manera, comandando a la máquina a la final de la Apertura 2008. Fue en el juego de vuelta de esa final que todo cambió para César, en una desafortunada jugada en la que el jugador de Toluca, José Manuel Cruzalta, le cometió una dura carga que terminó por impactar a César y mandarlo completamente noqueado al suelo. Tuvo que salir en camilla e ir al hospital para que le realizaran estudios. Después de esa difícil lesión, Villaluz nunca pudo volver a ser el mismo y su carrera se fue apagando poco a poco. Número 8. Santiago Fernández. Mucho se esperaba del formado en la cantera del América y sus buenas actuaciones con las Águilas lo llevaron a la selección mexicana sub-23 que buscaba el boleto a los Olímpicos de Beijing. Pero una desastrosa actuación de Santiago frente a Haití, en donde se cansó de fallar una y otra vez, cada falla más increíble que la anterior, le sepultó la carrera para
para siempre. Nunca pudo destacar en la liga después de esto, nunca olvidaron sus errores y un par de años más tarde decidió mejor retirarse y seguir con sus estudios. Número 7. Aurelio Coreano Rivera. El defensor mexicano es recordado por ser de los que le gustaba meter la pierna fuerte en el terreno de juego. Para su mala fortuna, en 1996, la tragedia llegó a su vida. Cuando jugaba para el Puebla, el coreano se vio involucrado en un accidente en el que terminó por chocar contra 2 ciclistas, quienes perdieron la vida. Al estar involucrada la bebida, Rivera fue condenado a 6 años de prisión. Por buena conducta salió a los 2 años, y aunque quiso volver al fútbol, nunca pudo sacudirse ese mal momento de su vida. Número 6. Sergio Gaucho Ávila. Decían que era el sucesor del Bofo Bautista en Chivas y pronto empezó a maravillar con su estilo de juego atrevido y de gambeta que enamoraba a la tribuna. Todo se derrumbó para el Gaucho en el 2009, en donde sufrió una fuerte lesión en la rodilla que lo obligó a parar cerca de un año y le costó nunca más jugar con Chivas. Se fue a Querétaro, pero nunca se sintió cómodo. Y a los 27 años se tuvo que retirar a causa de esta lesión que le dejó secuelas, con una leve cojera que no le permitió volver a competir en su mejor nivel. Número 5. Pablo Hernán Gómez. Pablo Hernán era uno de los grandes ídolos del Pachuca. Fue la figura que le dio el campeonato del 99 a los Tuzos, pero de pronto la tragedia se hizo presente. Fue el 29 de enero de 2001, justo un día después que había jugado un partido de liga. Sufrió un accidente automovilístico a exceso de velocidad. Tristemente, Pablo Hernán perdió la vida cuando apenas tenía 23 años de edad. Número 4. Yasser Corona. Yasser siempre fue un jugador constante, cumplidor y de mucha entrega. Lamentablemente, a sus 30 años de edad le llegó una lesión que lo obligó a retirarse del fútbol. En un choque de cabezas en el duelo entre Cholos y Correcaminos en la Copa MX, Corona sacó la peor parte, se fue noqueado al suelo y se vivieron escenas dramáticas. Empezó a convulsionar, pero fue asistido por los médicos y compañeros. Su lesión en las cervicales no le permitió volver a jugar fútbol a nivel profesional y un año después de lo sucedido colgó los botines. Número 3. Salvador Cabañas. Cabañas era uno de los grandes goleadores del América, un ídolo completo y muy querido por la afición. Pero en ese momento en el que brillaba, el paraguayo sufrió un atentado contra su persona. Era el 25 de enero de 2010, con 29 años de edad, que sufrió un disparo en la cabeza que casi le provoca la muerte. Milagrosamente siguió vivo, pero tuvo que retirarse cuando todavía tenía mucho por delante. Número 2. César Andrade. Uno de los casos más tristes de la historia del fútbol mexicano es el de César Andrade. Desde muy joven comenzó a destacar en el Atlas como todo un crack. Con 19 años ya era titular con los Zorros de la Volpe. Pero su carrera en el fútbol terminó el 10 de noviembre de 1999, cuando apenas tenía 21 años. Sufrió un accidente automovilístico que terminó en la amputación de su pierna y en el adiós de su prometedora carrera en el fútbol. Hoy en día da charlas motivacionales. Número 1. Cristian Benítez. Chucho fue un delantero de época. Brilló con la misma intensidad con Santos y América. No se cansaba de meter goles. El ecuatoriano era una gran figura del fútbol mexicano, pero apenas a sus 27 años, justo cuando decidió dejar su etapa con América, un 29 de julio de 2013, Chucho falleció a causa de un paro cardíaco en Qatar. La noticia sacudió al mundo del fútbol y en México se vieron lágrimas entre los aficionados. Fue un momento bastante duro y complicado de superar.